Muy buenas noches, tengan a todos nuestros consultantes bienvenidos a una emisión más de Índice Negro, donde lo oscuro, lo macabro y lo tenebroso tienen un nombre y tienen un estante donde poder ocultarse. Bienvenidos a esta nueva emisión en esta noche lluviosa. Espero que ahí donde estén, ustedes nos estén acompañando con una buena bebida, con buena música y obviamente con un tomo arcano para poder pasar estas noches lluviosas de septiembre. A continuación, esto es Índice Negro. Muy buenas noches, tengan a todos ustedes. Esto es Índice Negro. Estamos en una emisión muy especial. Agradezco primero que nada a mi compañero Roger por estar aquí con nosotros. Y el día de hoy vamos a tener una trama muy interesante. Roger, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Wong. Como siempre es un placer estar contigo y como tú lo dijiste bien, vamos a tener algo interesante, especial el día de hoy, con una pequeña tómbola que vamos a llevar a cabo en un momentito más para discutir los temas de esta noche, que están muy buenos estos temas del día de hoy. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Gracias, gracias. Como siempre, estar contigo es un placer y pues recordemos, nuestros consultantes son muy ávidos de diferentes temas y también son un poco olvidadizos, por lo que cada que hacen una consulta dejan por ahí olvidado alguno de los tomos que utilizan. Entonces, dada esta circunstancia, vamos a tomar esta dinámica y la nombraremos como el estante del olvido, donde diferentes tomos arcanos son visualizados y donde podemos tomar algunos temas que el día de hoy Roger nos va a explicar una dinámica muy interesante para poder platicar y pasar el rato y hablar de estos temas que tanto nos apasionan. Claro que sí, en nuestro estante del olvido tenemos esta copa negra, donde están algunos de estos temas, como tú bien lo dijiste, que dejamos por ahí puestos en la oscuridad, pero que están siempre esperando el momento para presentarse. Y vamos a sacar uno de los temas y vamos a hablar sobre ese tema. Si te parece, David, damos inicio con nuestra pequeña tómbola. Esto va a estar interesante. A ver, vamos a pedir una mano A ver, está. santa o una mano macabra. ¿Cuál será la dinámica del día de hoy? Veamos. Tenemos monstruos. Monstruos, ok. Ok, ok, sí, 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 monstruos son un tema interesante. Recordemos que los monstruos siempre están en el folclore de todas las culturas, siempre han sido partícipes y fuente de inspiración de múltiples historias que nos han contado. Pero oye, ¿recuerdas? Pero hablemos algo más específico, ¿no? Porque digo, los monstruos como tal son, creo que una extensión bastante amplia. Y creo que en este caso podemos hacer algo más específico. ¿Qué te parece si hablemos de monstruos mexicanos? ¿Tú has escuchado de algún monstruo mexicano en alguna ocasión? Por Yo creo ejemplo, que ajá, Creo que todos, ¿no? Hemos escuchado acerca de estos monstruos que son parte de nuestra cultura. No seríamos mexicanos si no creyéramos en el Coco, la Llorona, en Nahual. No seríamos mexicanos. claro, claro. Pero bueno, pero pensando realmente en esta parte de un monstruo mexicano, creo que lo primero que se nos viene a la mente por la cuestión de la cultura o los medios es el chupacabras, ¿no? Esta aparición, este tipo de críptido que de buenas a primeras allá por los 90 antes de los 2000 empezó a asolar muchos campos, ¿no? Y que creo que no solo fue algo particular de México, sino que se extendió a muchos lugares de Sudamérica. Entonces, pero ¿cuáles eran las condiciones de este críptido tan interesante y que de alguna forma lo puso en el mapa de los monstruos mexicanos, ¿no? El argot decía que era una criatura que básicamente atacaba al ganado, ¿no? Pero, ¿qué hay alrededor de este tipo de aparición tan monstruosa que asolaba los campos, ¿no? Muchas veces, o sea, yo sí alcancé a ver un par de documentales en donde incluso gallinas salían dañadas, ¿no? En este tema. Pero creo que lo más interesante era cómo lo asociaban a una maldición del campo como tal, o sea, la falta de producción o que era como un mal augurio, ¿no?
Sin duda alguna, como tú lo dijiste hace un rato, este tema da para mucho, ¿no? Un monstruo es algo tangible para empezar, a diferencia de lo que puede ser un fantasma, de lo que puede ser una aparición o distintas entidades que se pueden manifestar. Esta tiene, pues, tiene forma, tiene figura, la podemos reconocer, el legendario chupacabras, como tú dijiste, gallinas, vacas, cabras, la especialidad, borregos. También se llegó a asociar mucho hacia la cultura estadounidense, la frontera con México. Hubo bastantes casos de estos en Sudamérica. Se extendió mucho. Yo creo que pues fue un tema también muy mediático, más que otra cosa. Aunque hay varios registros y varios pues documentales y aparte videos donde personas granjeras, gente de campo asegura haber tenido un encuentro con este ser. Vamos a tenerlo presente porque sin duda alguna es parte de la cultura, de la costumbre. Algunos hasta llegaron a decir que era un extraterrestre, ¿no? Ya en medio Sí. de sí, en medio de las múltiples leyendas que salieron alrededor, decían, no, pues era un extraterrestre también. Bueno, ¿me copias, Roger? No te escucho. Vamos a volver en estos momentos. Roger, ¿estás con nosotros? Sí, por un momento me chupó la cabra, ¿no? Sí, el suelo. El Por un miedo no momento anda en sí, burro, bien dicen. es correcto, ¿no? Oye, los Cla- gremlins, digo, los gremlins no son una cuestión meramente mexicana, pero sí son parte de los monstruos, ¿no? Hay incluso datos documentados acerca de estos pequeños seres que causaban tantos estragos en aspectos mecánicos, ¿no? ¿Recuerdas? Creo que hay un par de cuentos por ahí de la Segunda Guerra Mundial o algo por el estilo. Incluso una película muy buena, bueno, varias. Sí, sin duda alguna, estos pequeños seres que causan desastre, que se meten donde sea y que su principal objetivo es causarle un fuerte dolor de cabeza a los seres humanos. Y sin duda han sido parte de acontecimientos muy importantes, como han sido las guerras. Muchos soldados han dado testimonio de que han visto estos seres saboteando sus instrumentos, jugándoles bromas, haciéndoles pasar malos ratos. Trabajadores de fábricas también han sido víctimas o han sido testigos de cómo estos pequeños seres, que muchas veces los presentan como verdes, como una especie de alienígena raro, pero que en otras ilustraciones los podemos encontrar como un poco más humanizados, más como duendes o gnomos, ¿no? Varía dependiendo del lugar donde estemos ubicados, pero sin duda alguna estos seres nos han acompañado durante mucho tiempo a los seres humanos, ¿eh? Sin duda alguna. Oye, ¿crees que tengan que ver, por ejemplo, también con lo del tema de los chaneques? Los chaneques, recuerda que eso sí es más para este lado, pero que comparten similitudes fisiológicas hasta cierto punto, ¿no? Pero que creo que los chaneques, al mismo tiempo también comparten esa parte de misticismo, porque representan, o bueno, te decían, el argot te dice, ¿no? O sea, de que cuando los chaneques lo que hacen es confundir y hacer que la gente se pierda o incluso llegar a la parte de secuestrar a bebés, ¿no? Hacer un intercambio raro. Sí, sin duda, últimamente ha sido mucho más frecuente los videos y a imágenes de estos seres. Yo apenas hace no mucho platicando con un amigo, me mostró una fotografía que dice que él la tomó en un parque es muy cercano aquí. No tengo la fotografía en este momento, para la próxima se queda de tarea ahorita. Estoy haciendo ese memoria de este acontecimiento que me contó en un parque muy céntrico aquí en la ciudad de Fortín. Él dice que fue en su motocicleta y ya pues como a eso de las 9:10 de la noche se detuvo para comprar en una tienda que estaba cerca de un parque muy muy pequeño con apenas unos columpios, unas resbaladillas, y dice que le llamó mucho la atención ver a un pequeño ser, pequeñísimo ser, como de unos 30, 40 centímetros. Le llamó mucho la atención porque pues un niño a esa hora pues ya no es tan usual en ese lugar. Bueno, esperamos Y que no sea menos tan un niño usual. de 30 centímetros. Exactamente, además, el tamaño del pequeño no es aún muy, muy, muy pequeño para ser un niño, por eso le llamó la atención. Entonces él sacó su celular, tomó la fotografía y pues me la mostró. Yo alcancé a ver lo que parecía una figura pequeña, como velluda, llena de pelo, sí. Y
pues en una posición como si estuviera corriendo, ¿no? Él dice que al percatarse esta criatura que lo estaban grabando, pues simplemente salió corriendo hacia unas de las ramas que estaban ahí cerca de un árbol y desapareció. Y es curioso porque van varias personas que me dan ese dato cercanas a ese lugar y juran que es un chaneque. Y por los videos que se han visto y se han circulado en redes sociales, concuerda más o menos un poco con la descripción que tenemos o con el imaginario del que contamos con un chaneque, ¿no? ¿Has escuchado esto en tu Fíjate, cuadra? ¿Has escuchado esto? no, eso iba justamente para abonar al tema de ahora sí de las personas que han sido parte o de que te expresan esa situación. En alguna ocasión, en un viaje a este lugar que se llama Zempoala, sácame de una duda, quizá esté cerca de por ahí, por Paso del Macho, por esta zona. Zempoala es una zona arqueológica, tiene por ahí vestigios de pirámides, y el caso es de que eh, en esa ocasión ya nosotros habíamos escuchado acerca de lo importante que eran los chaneques en la cultura de ese lugar, pero no le tomábamos, y malamente, ¿no? Y como en todas las películas de terror, no le tomábamos la importancia que las personas le daban, hasta que nos topamos con el papá de un amigo y le comentábamos nuestra intención de ir a la zona arqueológica de noche para ver chaneques. Esta persona, cuyo semblante siempre fue muy, muy alegre, muy juguetón, de repente cuando le explicamos la situación, cambió totalmente a algo muy serio y dijo: lo siento muchachos, pero no, ustedes están a mi resguardo y no puedo dejarlos, pues no puedo dejarlos salir a ese lugar. Dice: pídenme cualquier cosa, bebidas, cotorrear aquí en la casa, pero no, dice, salir allá a estas horas buscando eso, sin nombrarlo, yo creo que no. Entonces, ante tal negativo, pues obviamente nosotros nos sorprendimos porque siempre había sido muy, muy abierto, muy amable. Y ya su mamá por debajo de la mesa nos contó que lo que ocurre es de que el señor había tenido una experiencia cercana con estos seres. Zempoala incluso tiene un pequeño museo dedicado a los chaneques, en donde hay una fotografía como tal, en donde aparecen, como tú bien los describiste, dos seres más o menos de esa estatura, que tenían nombres y apellidos incluso, porque la comunidad los aceptó de alguna manera, porque traían ya incluso ropita de la época y todo el ajuar, ¿no? Entonces, Ujú. la mamá de mi compañero lo que nos explicaba es de que en alguna ocasión el señor, volviendo del trabajo, nuevamente en estas circunstancias nocturnas y cerca de parques en donde por lo general hay actividades de niños, se encontraba uno columpiándose. Es una historia, yo creo que se ha repetido en muchas ocasiones, porque lo estabas contando y sí, coincide totalmente a lo mejor con la circunstancia de que es un espacio dedicado para niños, un espacio solitario a esas horas, y que obviamente, como lo habíamos platicado en otros programas, hay los lugares guardan energías, ¿no? Guardan ciertas emociones que quizá estos seres son atraídos por ellos, y obviamente pues a veces los pescas y no son raros, ¿no? De a veces hasta que conviven contigo, de que te empiezan a llamar, y creo que de ahí viene la parte oscura en donde se pierden en los cañales, ¿no? Sí, son guardianes de la naturaleza para muchos, son seres que tienen una función muy específica, que es cuidar el medio ambiente y precisamente nosotros como buenos invasores que somos los seres humanos, pues podemos en ocasiones pues encontrarnos con ellos y, pues de alguna forma ellos van a molestarnos, oye, van a reclamar lo que en su momento es o fue suyo. Y por eso tenemos todas estas historias, me parece que de niños que han sido pues perdidos, de bebés que han sido sustraídos y puestos en algún otro lugar, que es imposible que un bebé esté ahí, ¿no? Aparezca en un árbol, aparezca en un cañal, aparezca dentro de un bosque. Son innumerables y son distintas, pero muy similares las historias que nos han contado nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros primos. En todo momento es muy similar y eso nos llama mucho la atención, mi querido Wong. Hay ciertos lugares que por su geografía también mucha gente refiere de que ahí es donde se encuentran, por ejemplo, los cañales, hay cavernas en las montañas, en donde usualmente luego la gente de campo usualmente te recomienda no caminar por ciertos senderos, ¿no?
porque obviamente pues dentro de la sabiduría ancestral que poseen estos pueblos, pues sí te manejan de que hay ciertas zonas eh, con una energía diferente, ¿no? O sea, siempre te van al lugar en donde vayas, donde haya este tipo de lugares, al menos, por ejemplo, en Zempoala, que hay una zona arqueológica, que hay una pirámide en particular muy interesante porque es una pirámide circular. Entonces, dicen que, pues, básicamente este tipo de lugares todavía conservan esa energía, o como tú lo mencionabas, ¿no? Quizá ahí se mantienen estos guardianes todavía custodiando algo que no sabemos qué es lo que es, y que obviamente sí es muy importante para que sigan en ese plano. Una de las otra historia muy importante también, de esa sí soy partícipe. No sé si recuerdas esta historia de las brujas, estas bolas de fuego que aparecen en los cerros. Sin duda. Eh, Creo que ese es uno de los cuentos más interesantes y que muchas personas no nos van a dejar mentir a lo largo de sus viajes nocturnos entre la sierra o lugares muy apartados, han sido parte de este fenómeno tan interesante, tan estudiado por algunos que lo mencionan como pues alguna estrella fugaz que cae por ahí o lo que sea, pero la mayoría de las veces lo asocian con estos seres, ¿no? ¿Tú qué has escuchado al respecto? Sin duda alguna, todos hemos escuchado acerca de esas bolas de fuego que llaman, nuestras sabias abuelas llaman la bruja, ¿no? Hay varias circunstancias también que nos han hecho pensar que efectivamente es un suceso que se repite en una innumerable cantidad de ciudades, municipios, zonas rurales, zonas aisladas o zonas pobladas. Ha habido muchas personas, incluso en la comunidad donde yo me crié, hacían una fogata para esperar a las brujas que aterrizaban. Siempre buscan los cebetis, siempre buscan las secundarias. Sí, no sé por qué, pero siempre buscan esos lugares para aparecerse, o detrás de los bardos o detrás de las llanuras. Pero inclusive la gente las va a esperar, ¿eh? A mí me tocó en una ocasión que me invitaban a ir a ver cómo descendía la bola de fuego, ¿no? La bruja. Chihuahua. Pero sin duda alguna hay un montón de leyendas y de cuentos que se han basado en brujería, que sea en santería, en hechizos, y esto pues nos da pie a pensar en que existen dentro del imaginario colectivo, y hay también vestigios y hasta ofrendas y altares en diversos lugares para esto. Y te invito en este momento, si gustas, con este tema que está muy acorde a nuestro siguiente papel misterioso, a nuestro siguiente parte de nuestro índice en esta copa oscura, si te Vamos a parece, si me darle lo ahorita permites. claro, claro, por favor, vamos a darle ahorita que el tiempo apremia, que está muy agradable por esta zona. No sé si en tu ciudad está lloviendo ahorita, pero por acá justamente está un aguacero interesante, está muy oscura la noche, entonces es como que apropiado poder contar esto. A ver, hijo, mano. Apariciones, apariciones, hablando de las brujas, ¿no? Si me Lo permites mero bueno. con este tema, incluso las mismas apariciones que, pues desde el punto de vista de México y Latinoamérica, van relacionadas también estos misterios como las bolas de fuego, ¿no? Yo aquí tengo una aparición que me pasaron este dato. Fíjate que yo no la conocía por su nombre, pero sí, en algún momento de mi infancia, fui testigo de algo muy similar a lo que esta leyenda cuenta sobre esta aparición, ¿no? Que es la Tlahuelpuchi. La Tlahuelpuchi es una aparición muy relacionada con las brujas, con ese misterio de las brujas. Y la Tlahuelpuchi, ¿cómo es que se manifiesta? La Tlahuelpuchi se manifiesta a través de guajolotes, aves oscuras, Ok. aves grandes. Recuerdo que cuando era niño, en la comunidad donde yo me crié, una comunidad rural, nos decían los adultos que a cierta hora ya no saliéramos porque pasaba el pájaro de la bruja, ¿no? El ave maldita de la bruja, y era especialista en llevarse a los niños. Esto para mí en su momento fue una ley. Cuando se hacía oscuro, era irse a la casa, porque si no teníamos muchas posibilidades de encontrarnos con esta ave de rapiña que estaba pues única y exclusivamente para llevarse a los niños con la bruja. Incluso una ocasión, ya los últimos instantes de mi niñez, cuando los recuerdo así, jugando con algunos de mis primos,
Estábamos bajo de un árbol, ya pintaba la oscuridad de la noche y de repente empezamos a escuchar un aleteo, pero de lo que parecía una ave gigantesca sobre nosotros. Cuando levantamos la vista hacia la parte superior del árbol, vimos unas alas y pues, ¿para qué te cuento? ¿No? Todos a correr, nos teníamos muy presente ese hecho del ave de rapiña que venía. Ahorita lo relaciono mucho con esta aparición que es la Tahuelpuchi, porque es una de sus habilidades, la transformación en estas aves de rapiña. Sí, mira, eso es muy interesante, no sabía, bueno, como tal el nombre técnico no lo había escuchado. Y sí, o sea, fíjate, las abuelas, ¿no? Siempre cuentan este tipo de historias tan interesantes, donde creo que también una de las constantes era de que precisamente buscan niños, ¿no? Tienen esta afinidad por buscar sangre de niños, y esa era la parte, pues, tórrida de esto, horrible de estos cuentos que te mencionaban, ¿no? A veces, una vez un amigo me contó de un sueño en donde justamente hablaba de una mujer que no sabía por qué, de alguna u otra forma estaba trepada en un árbol, y encima del árbol había esta mujer con patas de ave muy grandes, como una urraca, ¿ves? Entonces él lo único que recuerda era particularmente las patas que eran parte de sus piernas, sus ojos que dice que eran dos bolas de fuego, y la risa, que era una risa demasiado estridente, ¿no? En el sueño de mi amigo aparecía su abuela, no sabía cómo ni de qué manera, y a base de groserías, que no sé por qué, cuando también hay fantasmas en casa o algo nos quiere asustar, los mexicanos somos muy entrados, y empezamos a decir groserías como si fuera un mantra, a partir del cual expulsamos estas malas vibras, estas apariciones, ¿no? Que llegan a hacernos mal. Pero que las tlahuelpuchis, fíjate, lo vamos a anotar en parte del imaginario aquí del índice negro, para que todos nuestros consultantes estén al tanto y puedan saber las características de estas apariciones tan terroríficas. Otras de las apariciones, y para hacer mención obviamente de la tradicional Llorona, muy, eh, vamos, replicada en nuestro territorio nacional, pero que es parte muy palpable, ¿no? Creo que el trasfondo trágico de la historia, que a veces cambia un poco, ¿no? Del cómo perdió a sus hijos. Los que no sepan la historia rápidamente, Roger, si nos puedes refrescar un poco la memoria para que nuestros consultantes sepan un poco de qué estamos hablando a grandes rasgos, los que no sepan, y obviamente el trasfondo que va cambiando obviamente del lugar en donde uno viva. Sin duda alguna, pues fue en la época colonial, una mujer pues fue pues a deshacerse de sus hijos y para hacerlo recurrió a uno de los ríos que estaban cerca de la comunidad donde vivía. Entonces ella pues ahí lo sumergió y después, arrepentida por el dolor, ahora busca consuelo y busca a sus hijos. Entonces todos aquellos que vivimos cerca o hemos vivido próximos a un río, tenemos presente esa parte. Imagínate, desde la época colonial está penando durante tantos años buscando a sus hijos. Y recuerda que siempre hay un mantra, igual que todos repiten: si la escuchas lejos, está cerca; si la escuchas cerca, está lejos. Cierto, Y sin duda cierto. alguna, en algún momento, todos hemos escuchado ese grito, no sé si por el colectivo, te digo, por el pensamiento colectivo, o realmente porque la escuchamos. Uno de mis familiares me comentó una ocasión que él tuvo la oportunidad de verla, igual uno de mis maestros que él rumbo a una comunidad tuvieron la oportunidad de verla. Mi primo me dijo que iba a trabajar muy temprano, a eso de las 5 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana, y tenía que pasar por un camino empedrado. En este camino empedrado, de lado y lado estaba la maleza y la oscuridad completa. Era su ruta de siempre, de toda la vida. Entonces, pues no tenía ningún inconveniente él en caminar por ahí. No se sugestionaba ni nada, lo iba caminando. Entonces, conforme iba avanzando, empezó a escuchar detrás de él, pues esos pasos inconfundibles cuando caminas en un terreno pedregoso. Todos sabemos que cómo se escuchan pues los pasos sobre las piedras sueltas. Él pensó que probablemente era otro trabajador que se dirigía temprano al campo, pero por las dudas, eso de las malditas dudas, comenzó a caminar más rápido, empezó a meterle velocidad a su paso.
para pues no tener ningún inconveniente en el remoto caso que así pudiera pasar. Pero no dejaba de escuchar los pasos detrás de él, no dejaba de escuchar los pasos detrás de él. Entonces, en algún punto del camino, una presencia lo cruzó hombro a hombro, esta clásica mujer vestida de blanco que estaba levitando, levitando, pasó levitando. No sé por qué entonces escuchaba las piedras, los pasos detrás de él, porque estaba levitando cuando pasó junto a él. Él se quedó petrificado de miedo al ver esa figura levitando alta, muy alta, con un atuendo blanco, un cabello enmarañado, cabello oscuro, y dice que avanzó 2, 3 metros frente a él y en ese momento dio un grito desgarrador, el clásico grito que todos desconocemos, y de forma rápida se fue hacia la maleza. Pues él quedó helado, petrificado, pero pues tenía que irse de ahí, ¿no? Me contó que no supo ni cómo, pero le metió toda la velocidad. Y un maestro igual me comentó que cuando era niño pasó temprano con su mamá a traer el famoso nistamal para hacer masa. Y en un entramado de vías donde se juntan las vías de los trenes, ya muy temprano, todavía con oscuridad, vieron venir a alguien sollozando. Y cuando se acercó, notaron que era una mujer de blanco. Y en ese preciso momento, la mamá de mi maestro, que él era muy chico, la saludó, pero ella no devolvió el saludo, buenos días, y no devolvió el saludo, pasó como si nada. Pero dice el maestro que alcanzó a ver que iba levitando, que esa mujer iba levitando. Unos pasos adelante, unos metros adelante, se escuchó ese grito inconfundible en medio de la oscuridad, y pues la anécdota quedó para el profe. Me dijo que salieron como balas, directito su mamá y él, y ya después comentaron, oye hijo, eso que experimentamos en la mañana era la Llorona. No, pues qué bonitas anécdotas. No hay que ir al Nixtamal, muchachos. Yo te Sí, pregunto, ¿tienes miedo? claro, claro, las apariciones siempre son algo de, de temer, ¿no? Bueno, de temer hasta cierto punto, ¿no? ¿Recuerdas una película muy buena que se llama El Espinazo del Diablo? Ah, sí, Entonces, en esta española. película más o menos explicaban con una pequeña frase muy interesante, o querían dar fuente, ¿no? De que es un fantasma, que es una aparición, ¿no? Decía que era algo muerto que por momentos aparece vivo aún, como un sentimiento suspendido en el aire, ¿no? Entonces, Sí, claro. imagínate, ¿no? Estas apariciones son esto a lo mejor, ¿no? Es la repetición hasta el infinito, ¿no? De algo tan terrible, tan catastrófico, que obviamente se repite en el tiempo y se manifiesta de forma física a tal grado de que las personas puedan ser parte de esto, ¿no? De sentir ese dolor, esa pena. Y sí, en efecto, los cuerpos de agua siempre son parte fundamental de estas apariciones. Roger, nos quedan unos minutos, ¿algo más que quieras agregar de momento? Para cerrar, simplemente con algo que pues yo me imagino que como buen mexicano has escuchado también, el famosísimo charro negro. Claro, El famosísimo charro negro, ya el sabemos a cruce grandes de rasgos la caminos, historia ¿no? de aquel personaje que vendió su alma al mismísimo Belcebú Lucifer para poder tener riqueza y poder, pero al darse cuenta que la riqueza y el poder mal habidos no traen la felicidad, pues el diablo llegó a cobrar su cuota y ahora quedó condenado él a servir a sus propósitos y llevar personas igual de ambiciosas, igual de ávidas de ese poder fácil, ¿no? Y esa leyenda se ha extendido y se ha contado durante muchos, muchos años aquí y en muchos otros lugares. Sí, sí, es así para que veas, siempre llama la atención. Creo que hay un simbolismo incluso detrás siempre de esta historia, el cruce de caminos. Nunca pases por un cruce de caminos a las 3 de la tarde, ¿no? Alusiones De muy, la muy mañana. directas, exactamente, a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana. A mí me la contaron a las 3 de la tarde, porque hace alusión a esta parte del catolicismo, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Son números muy, muy importantes dentro de esa fe. Entonces, pues sí, son como cosas con las que uno a veces no se quiere meter porque siempre trae consecuencias, ¿no? Aquellos que tratan
pasarse de listos con estas dictaminaciones de lo divino. Pero, pues bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. Roger, muchas gracias por recordarnos del charro negro, casi lo dejamos fuera. Y sí, es parte del imaginario de nosotros los mexicanos, de parte de lo que somos como cultura. Y pues sí, los monstruos, las apariciones siempre serán una parte fundamental de nuestra forma de ser como sociedad. Roger, pues gracias por estar aquí con nosotros. Este tipo de tómbolas están muy interesantes. El estante del olvido siempre tiene cosas interesantes y son gracias a nuestros consultantes. Te dejo a la despedida, Roger. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y suscríbanse. Recuerden, es un canal pensado para todos aquellos que tienen una historia que contar, y en los comentarios los esperamos también si en su comunidad, en su país o en su ciudad hay una historia que valga la pena contar. Para eso está Índice Negro. Muchas gracias.